tiempo en la clase de hoy, pero ustedes obviamente van a tener que leer todo el PowerPoint o el PDF, los PDF que yo les di en apunte 1, apunte 2, y también existe un apunte que figura como bibliografía. Que entran ustedes a la biblioteca en forma virtual, van a entrar por lo menos en estos dos títulos que figuran aquí. Van a tener que entrar sí o sí a esto, porque yo voy a extraer preguntas que tengan que ver con los PDF que están en el programa y que están dados en la plataforma, pero va a haber cosas que van a estar seguramente en estos libros. Ustedes van a tener que entrar en forma virtual. Supongo que ya a esta altura del partido ya todos deben estar registrados y han pedido la contraseña para ingresar a la biblioteca virtual. Y también tienen que ingresar a estos videos, porque voy a sacar preguntas de estos 4 lados. Voy a sacar, aparte del material que les di de apunte 1 y apunte 2, voy a sacar preguntas también de estos libros. Es de alguna forma para que ustedes hagan uso de la biblioteca virtual. Tienen libros gratis, no hay excusa, y pueden acceder con esta facilidad que les da la universidad, pueden acceder a estos libros. El sistema de evaluación de la segunda evaluación va a ser tipo múltiple choice. Así que estudien bien. Va a ser múltiple choice. Es lo que les voy a tomar en la próxima evaluación. En la próxima evaluación van a entrar las unidades 3, 4 y 5. Es decir, la unidad que vimos hasta la clase pasada y la que estamos viendo hoy. Eso va a entrar en la segunda evaluación. ¿Alguno tiene algo para preguntar de esto? Muy bien. Sí, profe, rápido una consulta. Sí. En esa bibliografía que nos recomendó se tratan particularmente los temas de la unidad 4 y 5. Exactamente. O hay Sí. otros temas que debemos No. obviar, digamos. Son de la 4 y 5 porque están puestos en la plataforma dentro de lo que dice unidad 4 y 5. Okay, Eso es especialmente de la 4 y 5. Más que nada, el motivo es ese, que hagan uso de la biblioteca virtual. Porque y después de la unidad 3 tienen toda la parte de legislación, no se olviden. Sí, también. Dentro de la... nosotros vamos incorporando elementos para facilitarle a ustedes complementar el conocimiento, porque hay algunos que yo noté que lo único que se quedan es con lo que se dijo acá en estos minutos, en estos pocos minutos, y ni siquiera han leído el material que está en la plataforma, y menos pedirle que ingresen a la biblioteca virtual. Entonces, no solo tienen que estudiar el material que nosotros le damos, sino también el que les estamos sugiriendo para complementar con lo de la biblioteca. Para eso está. Porque si no, el conocimiento es efímero y no es suficiente. Bueno, No, y siguiendo. otra cosa es que si tienen Sí. alguna duda cuando están leyendo, no duden en consultar, no tengan miedo ni vergüenza de consultar. Porque lo que yo noto, por ejemplo, es que hay muy pocas consultas o que utilizan muy poco, por ejemplo, lo que es el foro en miel y todo eso, así que no utilicen las herramientas, que está todo a disposición. El foro es a los fines justamente de sociabilizar la duda. Es decir, la duda de uno, sin darse cuenta, puede ser inclusive la duda de otros. Y la aclaración, la respuesta que dé el docente o los docentes, puede llegar a ser bastante productiva, bastante bien aprovechada para el resto. Entonces, el uso del foro también es importante, porque eso generaliza las aclaraciones. Primero, yo no pido que hagan una lectura rápida a la ligera y enseguida empiezan a preguntar por cada cosa. Traten de ustedes de leer, profundizar y, en el último de los casos,
bueno, ahí sí recurrir a la pregunta, pero no háganla fácil como sean chicos de la primaria. Es decir, primero adquieran el conocimiento a través de los elementos que nosotros le estamos dando. Si aún así es insuficiente, bueno, plámenlo en el foro a la consulta. ¿Está? Bueno, sigamos. Contaminación en el medio suelo. Ya vimos el agua, medio suelo. Bueno, dice, el suelo generalmente se define el suelo como la capa superior de la corteza terrestre situada entre el lecho rocoso inalterado y la superficie, que más o menos andan en el orden de los 10.000 metros aproximadamente, que es lo que podemos llegar a nosotros considerar como manto o como superficie o como espesor para el análisis de la contaminación del medio suelo. Dice, es una capa delgada que se ha formado muy lentamente a través del tiempo con la desintegración de las rocas, superficies por la acción del agua, el cambio de la temperatura, el viento, etc. Y donde conviven una cierta cantidad de microorganismos que también hacen a el tema de la vida del subsuelo. Dice, el suelo, la ciencia del suelo es aquella que estudia al suelo como recurso natural en la superficie terrestre de formación, clasificación, cartografía, características, composición química, biológica, física, etc. Dice, de esta ciencia se puede diferenciar la pedología, que estudia la esencia, su formación química, morfológica, clasificación, y la edafología, influencia del suelo en organismos, especialmente las plantas, muy estudiado por la agronomía. Composición, minerales, materia orgánica, microorganismo y presencia de poros cuando hay aire, y si está saturado o semisaturado según la cantidad de agua que haya entre los poros. Bueno, después habla acá de horizontes, son la serie de estratos horizontales que se desarrollan en el interior del suelo y son diferentes de caracteres de composición, textura, adherencia, etc. Y se llaman perfil al horizonte vertical de estos horizontes, y se dice que un suelo es completo o evolucionado cuando se distinguen tres horizontes fundamentales. Como por ejemplo, el orden que aparezcan, el horizonte es el siguiente: horizonte O, capa superficial del suelo con gran cantidad de materia orgánica, más de un 25%, que es producto de rellenos naturales o vegetales. Es la cobertura superior, que puede llegar a ser, en algunas zonas, pueden llegar a ser de centímetros y otras de metros. Pero es una capa relativamente acotada, relativamente chica. Es la que estaba en contacto directo a nosotros. No se olviden que habíamos comentado que nosotros estamos residiendo en una zona de llanura, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es una zona llena de pastizales, de zonas de bañados, y las características originarias del suelo no eran las que existen actualmente. Entonces sufrió en forma artificial gran cantidad de relleno. Inclusive nosotros la estamos viendo todavía, que existen gran cantidad de relleno en la zona cercana al río, cercana al río de la Plata, y cercana a las zonas costeras, inclusive en la zona la zona costera con los arroyos o ríos, por ejemplo el río Matanza, también está sufriendo gran cantidad de rellenos con suelos. Entonces, son todas de rellenos, por lo general son de rellenos, en su mayoría de rellenos con materias orgánicas, desperdicios, suelos vegetales, con los cuales se van rellenando. Y en algunos casos, inclusive con materiales de sobrantes o residuos de construcciones. Bueno, horizonte A dice de color oscuro por la abundancia de materia orgánica decompuesta. Suelen denominarse como zona de lavado, ya que las partículas son arrastradas por el agua hacia horizontes inferiores. Horizonte B carece de materia orgánica, su color es más claro, pardo o rojo. Aquí se depositan los materiales arrastrados desde arriba y principalmente son materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc.
En la zona, por ejemplo, de González Catán, tenemos esta característica de suelo, no en una zona muy profunda, sino está en una zona bastante casi a nivel de superficie. Es una zona con muy buen suelo para el caso de las fundaciones, en algunos casos, porque tenemos elementos, por ejemplo, de material, inclusive material calcáreo en esa zona. Son suelos que permiten una permeabilidad bastante restringida. En algunos aspectos no es bueno, como por ejemplo que es fácil, al no ser tan permeables, es fácil de producir inundaciones. Entonces tienen buenas cuestiones para algunos aspectos y otras no tan buenas. Inclusive son buenos para explotación de los suelos, para extracción de esos suelos, para mejoramiento, por ejemplo, de bases o fundaciones. Entonces, pero lo que tiene es que la permeabilidad es bastante restringida, tiene una velocidad de circulación del agua en forma vertical que es bastante lenta. Después, horizonte C está constituido por la parte más alta de material rocoso in situ sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por alteración mecánica y la química. Horizonte R o D dice roca madre o materia rocosa, es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Bueno, estos son los distintos, y acá marcan las propiedades, estructura, capacidad de drenaje, etc. Si todavía no tuvieron mecánica de los suelos, vemos acá rápidamente las características de los suelos cuando nosotros le hablamos. Tenemos grava, como si fueran el material que se usa para la construcción, para el hormigón armado. Tiene granos de dimensiones bastante importantes, que puede llegar a varios centímetros de largo o ancho. Arenas, como todos conocen las características de la arena. El limo es un material de que vamos a encontrar suelos y que tiene una característica de tener muy poca dimensión en cada uno de sus granos y ser pocos permeables, al igual que la arcilla, de estructura más compacta, y que lo que hace es, en sus granos aparte, a diferencia de los otros tipos de grano, tiene una gran capacidad de absorción con D, en sus estructuras granulares. Acá, bueno, tenemos el ingreso o egreso de las aguas que vienen de los distintos estratos que podemos llegar a tener, inclusive de circulación de aguas de manantiales o de acuíferos que puedan llegar a existir en algunas zonas, y circular en los distintos mantos que pueda llegar a existir en la estructura del suelo subyacente. Fíjense acá un corte vertical, y tenemos acá un suelo de este tipo de característica que dice buena porosidad al nivel superior, más compacto a este nivel que dice capa impermeable, más compacto, más cerrado. Es decir, que entre este nivel de suelo y este otro hay acá un suelo que podría llegar a ser, como dice acá, acuífero libre. Podría ser. ¿Por qué es libre? Porque está ingresando agua desde la parte superior e inclusive a nivel horizontal. Entonces, ¿qué sucede? Acá puede llegar a ser un material de característica parecido al que vimos recién, como ser arenas o gravas, y que al tener esa
gran separación entre cada uno de los granos por sus dimensiones y por su característica, permite que haya más cantidad entre sus granos, más cantidad de líquido, de agua o de aire. Pero si está ingresando agua desde la parte superior o inclusive está circulando a nivel de todo este manto, está circulando a nivel horizontal. ¿Por qué? Porque el acuífero no está estático, excepto que sea un manantial que exista en ese sitio, que esté cerrado, encapsulado, y que lo único que tenga de salida sea a través de una vertiente. A una vertiente, si es en una zona, por ejemplo, montañosa, de acuerdo a la característica del suelo, puede tener una pérdida del manantial, pero si no, el acuífero se va prácticamente desplazando en forma horizontal. Lo mismo pasa con este otro acuífero que se llama cautivo. ¿Cautivo por qué? Porque está entre medio de prácticamente de dos características de suelo, que está confinado entre la parte superior y la parte inferior. Entonces acá recibe muy poca, a través de esta permeabilidad que es muy lenta, recibe a muy poca velocidad, recibe está recibiendo un flujo de agua o de lo que fuere, que se está permeabilizando, y seguramente el acuífero lo está recibiendo de forma horizontal en su mayoría. Y lo que vamos a tener acá seguramente es un acuífero totalmente saturado. Va a estar saturado porque va a tener prácticamente todos sus poros cubiertos de líquido. De líquido. Bueno, acá ven también en otro esquema, ven las características del suelo. Entonces, la característica del suelo, otro esquema que nos permiten ver bien diferenciado los espacios vacíos que pueda haber y el líquido que puede llegar a existir. Ahora, ¿qué sucede? Si lo que está ingresando no es solamente agua, sino que es agua más un contaminante, o si es el contaminante, como puede llegar a ser petróleo, puede llegar a ser algún derivado, o como pueden llegar a ser aceites o combustibles o lo que fuere, entonces el contaminante ingresa y se va a ir circulando por la zona de poros, por la zona de espacios vacíos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener parte de espacios vacíos con el contaminante, y si el contaminante está en exceso, prácticamente va a desplazar los espacios vacíos, es decir, el aire va a desaparecer y va a tener el contaminante embebiendo, saturando todo el suelo, por lo cual vamos a llegar a tener en algunos de los casos totalmente saturado, que puede llegar a ser con el contaminante. Si el contaminante después nosotros lo extraemos por alguna metodología o se va desplazando junto con el agua que se puede llegar a desplazar, parte del contaminante va a permanecer embebiendo o absorbiendo los granos. Por lo tanto, el suelo, por más que el contaminante desapareció en parte, pero en parte quedó embebiendo al grano del suelo, por lo cual ese suelo ya quedó contaminado por más que haya desaparecido. ¿Cómo puede desaparecer el contaminante? Por circulación horizontal, puede ir a una circulación más profunda, más lento, pero más profunda, o puede evaporarse a través de el suelo superior, que está quizás aireado, quedó parte de aire,
o quedó parcialmente con aire. Entonces parte del contaminante va a ir desapareciendo, pero el suelo quedó embebido, quedó contaminado. Entonces, aún así, el suelo quedó contaminado. ¿Quedó claro esto? Sí, profe, es como el petróleo que está en Vaca Muerta, que está en la piedra. Ese sería un ejemplo. ¿Esto de la tecnología de extracción del petróleo o lo que se pudo haber derramado del petróleo? ¿Cuál es la pregunta? En Vaca Muerta el petróleo no está en sí en la tierra, en la roca. ¿Esto no es un ejemplo de lo que está explicando ahora o me confundí? No, yo lo que me refiero es todo lo que estamos derramando, que puede ser por una explotación petrolífera. Vamos a suponer que hay una extracción de petróleo en uno de los pozos petrolíferos y hay un derrame de petróleo a nivel de superficie. Toda vez que haya un derrame de superficie, o puede llegar a ser inclusive un derrame de superficie por un accidente de un tanque de combustible o de lo que fuere que se derrame y cae al subsuelo, a eso se refiere, a eso me estoy refiriendo. No sobre el tema del fracking por extracción de petróleo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Aclaración, suelo y roca son dos cosas distintas. No es lo mismo, son a nivel, digamos, de estudio, son dos cosas totalmente distintas. Bueno, entonces decimos acá, forma del agua en el suelo. Dice acuíferos, acuitardos, acuicludos. Bueno, acá hay distintos tipos y están en el esquema. Yo no lo voy a explicar ahora, lo dice ahí la bibliografía. Entonces ustedes lo que sí quiero que entiendan es que no están estáticos, estos acuíferos no están estáticos en su mayoría, tienen movimiento y se van desplazando mayormente, van copiando casi como si fuera a nivel de los movimientos a nivel topográfico de la superficie, más o menos casi van copiando esa salida o esos movimientos que va teniendo esos acuíferos. Entonces dice, la contaminación en el suelo se refiere a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio y o presente en una concentración más alta de lo normal que tienen efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado. ¿Está? Entonces, es hacia cualquier organismo. Contaminación puntual en el suelo, dice la contaminación en el suelo puede ser causada por un evento específico o una serie de eventos dentro de un área determinada en la que los contaminantes son liberados y la fuente e identidad son fácilmente identificadas. Este tipo de contaminación se denomina contaminación puntual. Es decir, que podemos llegar a tener distintos tipos de contaminantes, como son los que estamos hablando o viendo, pero mejor, acá. Tenemos distintas plantas de tratamiento, de fluentes, de agua, lo que sea, tanques, cisternas que pueden llegar a estar enterrados y que pueden llegar a tener distintas averías y que cada uno de ellos pueden tener pérdidas e ir hacia el subsuelo. Plantas de tratamiento de suelo, la lluvia ácida inclusive que va a los cursos naturales de agua y que en definitiva después va a ir permeabilizándose hacia el subsuelo y contaminando las napas que le estamos mencionando. Bueno, vamos a ir pasando muy rápido porque todo esto, bueno, acá ven un esquema también donde podemos observar por depósitos o vertidos de elementos contaminantes que en definitiva van a ir a parar a la contaminación del subsuelo. Esto es
lo que habíamos mencionado antes cuando vimos el corte del suelo, cómo está conformado el suelo por granos, según la característica del suelo, pueden ser más de tipo relativamente pequeño o de granos relativamente grandes según las características del suelo, pero en definitiva la estructura macro sería esta la que se ve acá. Entre cada uno de los granos que conforman el suelo podemos llegar a tener aire o podemos llegar a tener parte de agua o parte de aire y agua o parte de agua con un contaminante. Entonces acá cuando decimos FLNA sería fase líquida no acuosa, que es un residuo que no es justamente agua, líquida no acuosa. Entonces acá tenemos el residuo, el contaminante que ha ingresado, se va a instalar entre los granos. ¿Y se va a instalar dónde? Se va a instalar en la zona libre que ha quedado de los granos, donde había aire, lo va a desplazar y parte se va a evaporar. ¿Y dónde se va a evaporar? Y va a emitir gases que se va a ir filtrando y seguramente va a buscar la salida en algún punto donde le permita salir. No necesariamente va a salir a nivel de la superficie de la Tierra. Puede salir a encontrar algún conducto pinchado, averiado que haya, algún conducto de algún fluido que esté roto, algún conducto se pueda filtrar por ahí, puede haber algún subsuelo de algún sótano, de algún edificio que no esté totalmente impermeabilizado. Puede haber distintas formas de canalizarse de ese contaminante. Puede haber distintas formas, no necesariamente va a salir a nivel superior, puede salir a nivel inclusive horizontal, porque esto, dijimos que el contaminante va a circular en forma horizontal, justamente como circula el fluido en a nivel freático. Si el nivel freático, la circulación del líquido es horizontal y con muy poca velocidad se va permeabilizando, prácticamente el contaminante también se va a mover horizontal conjuntamente con el resto del fluido de esa napa freática. Entonces el contaminante, la fuente puntual lo vamos a tener aquí, pero quizás la pluma del contaminante se pueda extender quizás varios metros o kilómetros, según si la fuente de contaminación persista a lo largo de mucho tiempo y que no se haya detectado esa contaminación. Puede ser una contaminación altamente importante y que pueda llegar el contaminante a desplazarse. Esa pluma de contaminación, lo que se llama esa pluma de contaminación, no es lineal, sino es a nivel superficial. Vamos a ver, lástima que no tengo acá a ver si lo tengo en el otro PowerPoint. Centímetro. Bueno, esto es lo que yo le decía, pérdidas también acá, por ejemplo, de cloacas, que también es otra forma de que vaya permeabilizándose el contaminante, acá vertederos a cielo abierto, pérdidas por accidentes o depósitos de forma clandestina. Fíjense de qué manera pueden existir contaminaciones en el subsuelo. ¿Cómo quedan los granos? Acá está, no sé si se observa en la foto, acá el grano está prácticamente seco, no hay líquido a nivel de superficie. Acá hubo un contaminante, pero los granos están totalmente embebidos, por eso el suelo está negro, porque acá ingresó, pero el suelo ya quedó contaminado. Este suelo, para que deje de ser contaminado, hay que extraerlo y tratarlo.
Esta es la misma foto que vimos antes. Acá lo que quería mostrarles. Esta es una pluma que se va extendiendo a nivel superficie. Y va a tener no solo una lámina horizontal superficial, sino también en 3 dimensiones. También va a tener una cierta profundidad, según la característica del contaminante. Y se hacen, ven acá, se ven con distintas curvas de nivel, tanto a nivel de superficie como a nivel de profundidad. Fíjense, una pérdida de contaminante de una estación de servicio. Lo podemos modelizar en 3D haciendo distintos monitoreos, colocando lo que se llama freatímetros para saber a qué profundidad está y dónde está ubicado. En 3 dimensiones podemos ir haciendo una trazabilidad del contaminante. Cómo se va desplazando el contaminante y hasta dónde puede llegar a afectar. Fíjense, se trazan distintas curvas para saber a nivel horizontal y en profundidad de dónde puede llegar el contaminante. Este parece lo que vimos antes. Bueno, sigamos con la otra. Bueno, esto ya habíamos hablado del tema de las plaguicidas. Bueno, acá esto es lo que se suele llegar a hacer. Por ejemplo, de extracción de agua, depresión de acuíferos. Entonces nosotros, cuando extraemos agua, lo que vamos a extraer seguramente no va a ser solo agua, sino va a ser con todo lo que contenga esa agua, que puede llegar a ser inclusive elementos contaminantes, sustancias contaminantes, que pueden afectar a la calidad de agua que nosotros estamos queriendo extraer. Entonces, mayormente, cuando se hacen perforaciones que no están encaminadas como se deberían hacer. ¿Cómo se deberían hacer? Es que el contaminante de las capas superiores, que son altamente contaminantes, los que contengan a nivel de superficie, no ingresen inmediatamente a la zona de las napas que nosotros queremos extraer agua en condiciones de aguas seguras, agua para consumo. Para eso, para que no ingresen el contaminante, los caños de perforación deben tener un doble encamisado, lo que se llama doble encamisado, para tratar de evitar que el contaminante a nivel superior ingrese directamente al nivel del acuífero de donde nosotros queremos extraer el agua. Por último, contaminación del medio aire. Contaminación del medio aire. Entonces dice, la parte gaseosa de la Tierra siendo la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituido por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe genéricamente el nombre de aire. El 75% de la masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura desde la superficie del mar. Es lo que nosotros analizamos, ¿no? Entonces, la composición del aire en condiciones a nivel de troposférico, tenemos la mayor cantidad de nitrógeno, en estado, obviamente todo en estado gaseoso, 78%, a nivel de oxígeno en el orden casi del 21%, y así van a empezar a aparecer otros tipos de gases en menor cuantía. Esto es la conformación. Y aparte de compuestos, de compuestos como, por ejemplo, vapor de agua o agua en estado vapor, dióxido de carbono, etc. En estas proporciones. En estas proporciones son las que podemos llegar a decir condiciones en las cuales son condiciones relativamente normales del aire. Si empiezan a aparecer a nivel troposférico, empiezan a aparecer alteraciones de estos elementos
o inclusive el ingreso de otros elementos, o estos elementos empiezan a cambiar sustancialmente en cantidades y o aparecer otras sustancias u otros elementos, otros gases que no son los propios de los que estamos mencionando, podemos llegar a decir que existe una contaminación atmosférica. Este es a nivel de altura que es lo que tenemos. No tenemos la misma temperatura y las mismas condiciones térmicas según la altura de donde nos desplazamos. Las curvas de temperatura son las que están marcando acá. A nivel promedio, a nivel de superficie, tenemos en el orden de los global, habíamos ya mencionado en su momento, en el orden de los 15-18 grados. A medida que vamos ascendiendo, empieza a descender la temperatura, después vuelve otra vez a aumentar, bueno, y así hasta a nivel de lo que se llama la termósfera. Esto es de la estructura vertical de la atmósfera, no vamos a ir leyendo cada uno de esos. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Nos interesa el tema de la contaminación atmosférica. Entonces dice, es la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. No solo de las personas, sino también el resto de la vida sobre la Tierra. Y así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Entonces, contaminantes. ¿Qué contaminantes tenemos? Contaminantes gaseosos, dice acá, que son los que más puede llegar a existir hoy por hoy por las actividades humanas, son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Recuerden que a nivel de superficie, el ozono también está presente, a nivel como contaminante, a nivel troposférico, como contaminante. Y todo lo demás puede llegar a ser producto, inclusive todos pueden llegar a ser producidos por el tránsito vehicular, por la industria, por todas las actividades que nosotros vamos desarrollando. Entonces, a eso nos vamos a concentrar en cómo controlamos este tipo de emisiones para no producir contaminantes. Hay zonas donde los barridos mediante los vientos que puedan llegar a existir en las zonas por condiciones topográficas no permiten que haya un barrido rápido de esos contaminantes y permanezcan concentrados largo tiempo hasta que cambien las condiciones climáticas o de temperatura y humedad del día para que vayan mejorando las condiciones. Como por ejemplo, concretamente la zona de Santiago de Chile, que tiene la cordillera muy pegada ahí a la ciudad, lo que hace son los vientos predominantes que vienen del Pacífico, quedan frenados a través de la cordillera. Eso lo que permite es que el contaminante permanezcan y no sean barridos libremente como puede llegar a existir en la zona continental de nuestro país. Nuestro país, todos los vientos que nosotros tenemos una gran extensión a nivel territorial, tenemos una gran extensión y los barridos de los vientos nos permiten y aparte tenemos zonas mayormente de llanuras, y que las extensiones a nivel horizontal son bastante amplias, que nos permiten un gran barrido del aire. Entonces, presencia de contaminantes, tenemos esa salvedad.
Entonces tenemos Santiago de Chile, tenemos China, tenemos, por ejemplo, en México, el Distrito Federal, donde está el contaminante presente y es difícil de ser emigrados tan fácilmente por las características topográficas, como dije antes, porque en el caso del Distrito Federal está rodeado de montañas y que no permiten un barrido inmediato. Mayormente esto sucede en esos casos y lo que se revierte cuando aparece el sol, o que ya empieza a amanecer, empieza a cambiar la temperatura del aire, empieza los gases a emigrar hacia la parte superior. Pero mientras tanto, en esos sitios que no permiten esa migración del contaminante hacia la parte superior, porque las condiciones climáticas son que mayormente cuando son a la mañana muy temprano, que existe el aire frío a nivel de superficie, entonces ustedes ven ese tipo de bruma que se ve a la mañana muy temprano, que inclusive a veces pasa acá en la propia ciudad de Buenos Aires, y el contaminante está permaneciendo casi a nivel de superficie hasta que empieza a aparecer la radiación solar, empieza a calentar el aire inferior y empieza a irse todo el contaminante junto con el aire húmedo, empieza a disiparse y empieza a la situación que se llama situación normal. La situación que no es normal es lo que se llama el proceso de inversión térmica. Es decir, que el contaminante no tiene posibilidades de emigrar hacia la parte superior de la atmósfera. ¿Por qué? Porque en la parte superior hay aire más caliente que en la parte inferior. Y esto se revierte cuando hay incidencia directa de los rayos solares. Pasa a ser esta situación normal. Inversión térmica es este el proceso. Y esto se agrava cuando las condiciones topográficas no son beneficiadas, no solamente, no estamos hablando esperando que salga el sol, sino por los barridos de los vientos. Entonces, naturalmente no se va sin necesidad de esperar la presencia del sol. ¿Está? Bueno, esto es lo que le decía antes. Cuando hay un proceso de inversión térmica, esta bruma que inclusive se produce muchas veces acá en la ciudad, en la propia ciudad, donde hay concentración de edificios y demás, concentración de poca circulación de aire, que es o que no hay prácticamente aire en circulación a nivel de superficie, no existe, bueno, ahí tenemos. Entonces, todos los contaminantes que habíamos visto, bueno, acá empieza a desarrollar el tema del dióxido de carbono y demás. Yo no lo voy a desarrollar ahora, pero sí me voy a concentrar un poco en esto, en los efectos del monóxido de carbono, porque es importante que no solo que lo lean, sino también de hacer hincapié en la presencia del monóxido de carbono. Es un contaminante que va más allá de lo que es la contaminación ambiental en sí, sino que afecta directamente a la vida, a la vida de las personas y obviamente de los animales también. Pero fundamentalmente el monóxido de carbono me voy a concentrar en lo que tiene que ver en el control. El control. ¿Por qué me interesa ahora hacer hincapié en el monóxido de carbono? Porque últimamente está existiendo un sinnúmero de accidentes por presencia de monóxido de carbono en ambientes confinados, en ambientes cerrados, como pueden llegar a ser en viviendas. En viviendas.
El monóxido de carbono lo que tiene es, según el tiempo que tenga el monóxido de presencia en los ambientes y que las personas pueden no detectarla porque es incoloro e inodoro. Es decir, no lo huelen ustedes, nadie lo va a oler, por lo tanto no se dan cuenta porque si ustedes están y el monóxido está ingresando o ya existía, no lo van a percibir y por lo tanto lo que primero va a hacer el monóxido de carbono es adormecer a las personas y hasta que sobreviene la paralización de los miembros. En general afecta el sistema nervioso central y termina muriendo la persona si el tiempo de exposición es prolongado. Esto se puede llegar a generar con posterioridad, esto puede ser producto de un incendio, producto de una mala combustión de un electrodoméstico, como puede llegar a ser un calefactor o lo que sea, una caldera. Entonces, esto es fundamental que lo conozcamos y tomemos todos los recaudos. Para ello, hoy por hoy hay que prever a las viviendas o en general a cualquier tipo de edificio que nosotros vayamos a hacer, especialmente aquellos edificios de actividades pasivas, como pueden llegar a ser una oficina administrativa o puede llegar a ser con destinos de vivienda, de colocar detectores que nos van a identificar la presencia de este tipo de gases. Gases que van a sonar alarmas lumínica y por medio de audio y que nos van a identificar la presencia de monóxido en los ambientes. Es muy accesible, son aparatos que se compran especialmente, los venden hoy por hoy, lo venden se venden por internet, lo venden también las empresas suministradoras de que tienen ustedes en sus hogares de redes de gas, también ellos la comercializan. Es muy fácil de instalar, se colocan a un toma eléctrico y es fácil de, como dije, de instalar y de detectar este tipo de gases. Entonces, acá fíjense, con poco porcentaje de presencia de este monóxido de carbono en sangre, va desde la disminución de la capacidad, dice acá en los individuos, hasta producir la muerte. Lo que es el porcentaje de presencia de monóxido en sangre, monóxido de carbono en sangre. Entonces, vamos a ir a otro de los elementos que también tenemos que analizar, son el material particulado. La contaminación con material particulado en el aire, que es muy común esto de tener material particulado. Material particulado que nosotros vamos a identificar como material particulado de tamaños que pasa el tamiz 10 o el 2,5, según el tamaño de micrones. 10 micrones o 2,5 micrones, según ellos, van a tener algunos problemas a la salud, que puede llegar a ser a la parte, a todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio, a la parte pulmonar, puede llegar a traer enfermedades agudas o crónicas. Entonces, ese material particulado también tenemos que analizarlo. Como vemos acá, que pueden haber material de origen natural o de origen artificial, inclusive con compuestos gaseosos que también son
que pueden llegar a ser altamente contaminados. Bueno, metales pesados, ya lo hemos mencionado, compuestos orgánicos volátiles, que estas sustancias, bueno, como dice acá, constituidas por uniones de carbono con otros elementos que pueden llegar a encontrarse muy fácilmente en el aire como producto de actividades industriales, como pueden llegar a ser los distintos tipos de actividades de las industrias o inclusive de uso de combustibles fósiles. Bueno, el ozono, todo esto lo vamos a pasar por alto. La lluvia ácida, que ya la hemos visto en la unidad anterior, en las unidades anteriores, contaminaciones y detecciones y mediciones de contaminantes. Las mediciones de los contaminantes hoy por hoy se llevan por mediciones que hacen los distintos organismos del Estado para ver las calidades del aire. Se puede llegar a hacer por equipos de detección de gases o material particulados que pueden llegar a contaminar según los niveles, que están marcados en una tabla que los identifican como desde bueno hasta muy dañinos a la salud, según la presencia de algunos elementos que dan como parámetros para identificar si son sensibles o no a la salud y en qué grado pueden llegar a afectar. Hay algunos elementos en forma natural que a veces se observan en las plantas, a veces se colocan en forma ya desprofeso, se colocan en las plantas para detectar si existe algún tipo de contaminante, como por ejemplo los líquenes. Si los líquenes se desarrollan en la corteza de los árboles, muchas veces, y de acuerdo a la coloración que adquieren, pueden haber contaminantes en el aire, porque ellos tienen una gran capacidad de absorción de esos contaminantes, como pueden ser los dióxidos de azufre, el ozono, etc. Esos se pueden apreciar muchas veces en la corteza de algunas especies arbóreas. Bueno, de los que yo le dije acá en forma de monitoreo, podemos llegar a tener acá este tipo de equipos que pueden llegar a ser ubicados en cualquier sitio de la ciudad para monitorear la calidad del aire, en los cuales se hacen estos monitoreos. Esto es en forma, es un gabinete que está en forma fija. Acá dice en Parque Centenario, pero también está ubicado en, si no me equivoco, este es en Parque Centenario y este creo que es en la avenida Córdoba. Córdoba y Callao. Córdoba y Callao. Si ustedes pasan por ahí van a observar que existe este gabinete donde se monitorea el nivel de radiación, el nivel de presencia de los distintos gases que hay, material particulado, etcétera, etcétera. Entonces se hace una trazabilidad a lo largo del tiempo. Esto es para obtener, es un aparato que nos permite monitorear la presencia de material particulado y en qué proporción existen. Son distintos, pasa por distintos filtros y obtiene los materiales particulados para saber su presencia. Bueno, estos son valores guía de la Organización Mundial de la Salud para saber hasta qué punto ese contaminante puede afectar a la salud, a la vida de las personas, y
según no solo la presencia del contaminante, porque el contaminante es no solo la existencia del contaminante en sí, sino su cantidad de contaminante por cantidad de metros cúbicos de aire y el tiempo de exposición que tengan las personas hacia ese contaminante. Porque podemos llegar a tener un contaminante que tenga poca proporción en mucho tiempo y ese contaminante en exposición hacia las personas puede llegar a ser más dañino que aquel que pudo haber tenido una exposición de mucho menos tiempo. Entonces, fíjense acá, el monóxido de carbono dice 100.000 de unidades de gramos, dice de 100.000 por metro cúbico en 15 minutos. Y es el equivalente a 10.000 en 8 horas. En la reacción que pueden llegar a tener en cuanto al efecto. El efecto en 15 minutos en esta proporción puede llegar a ser lo mismo que 10.000 en 8 horas. Entonces, así se puede llegar a dar con algún otro contaminante. Entonces, el tiempo de exposición es tan importante como los valores que nosotros podemos llegar a encontrar del contaminante o la proporción de contaminante en el aire. Fíjense acá, hay otra tabla que también dice algo similar a lo que dijimos antes. Según la cantidad de tiempo o la proporción que exista en partes por millón de ese contaminante, está dado acá, del contaminante en el aire. Y según el tiempo de permanencia del contaminante. Puede llegar a ser muy fugaz o puede llegar a tener varios minutos o varias horas. Bueno, hasta acá es la unidad 4 y 5. Vuelvo a repetir. Estudien para estudiar, usen los apuntes, los 3 apuntes que les di con la bibliografía inclusive. No